Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Para la primera década del siglo XX ya existían en la por entonces Villa Marcos Juárez dos establecimientos educativos oficiales, las escuelas Rivadavia y Alberdi, además de academias particulares y de colectividades, donde también se impartían conocimientos escolares. Y para 1908 a estos se sumaría una congregación religiosa creada por Marcelino Champagnat, que hacía pocos años se había radicado en la Argentina y fundaba su tercer colegio en el país, y la sede elegida fue Marcos Juárez. Y esta congregación era la de los hermanos maristas y la fundación de su colegio, el Sagrado Corazón, en la ciudad fue el 15 de marzo de 1908. Y hoy Marcos Juárez les cuenta su historia. Bienvenidos. Los fundadores en estas tierras del sudeste cordobés fueron los hermanos maristas Fernando, Julio Benjamín y Vicente Ferrer. Y en esta iniciativa tuvieron un gran protagonismo quien entonces estaba a cargo de la parroquia de la Asunción, el presbítero Emilio Ruiz, y de una persona que vivía en la provincia de Santa Fe y que además tenía propiedades y campos en esta zona, don Elías Albrecht. Él fue quien compró y donó el primer edificio para que funcione el colegio, la antigua edificación que había pertenecido al primer molino harinero local. Ingresé, tenía 6 años, en 1945. Ahí fue mi primera entrada a primero infantil. Y salí en el 51 para ir al secundario. Bueno, en ese interín, hay muchos compañeros que todavía están aquí en Marcos Juárez, aunque había gente de otros lugares, había de la colonia, o sea, había gente de Camilo Aldao, de los Urgentes. Y bueno, la enseñanza era muy buena. No conozco en primaria otro que haya sido superior a la que enseñaban ellos. Un solo hermano marista por cada año. El colegio hermano marista para nosotros fue una casa, porque estaba más tiempo en el colegio que en tu casa propiamente dicha. Cumplía las funciones de los clubes deportivos hoy, cumplía las funciones de la docencia, cumplía funciones... estábamos prácticamente en la mañana y a la tarde íbamos... Hubo años que hubo doble escolaridad, pero si no, siempre los curas nos entretenían con campeonatos de fútbol, de pelota paleta, porque tenía una cancha de pelota paleta, tenían como un bar, tenían cine, se llamaba Teatro Marcelino Champagnat. Vivíamos ahí adentro. Yo hice toda la primaria y toda la secundaria en el colegio marista. Y el jardín de infantes no lo tenían y ese me tocó hacerlo en el colegio de las hermanas. Pero a partir del primer grado lo hice en el colegio, que fue específicamente en la parte antigua, ya demolida. Yo comencé en el año 68, primer grado, porque no había jardín en esa época. Y hicimos primer grado en la parte vieja, en el edificio vieja, que era parte de lo que era el molino antiguamente, que hoy se derrumbó. Eso tenía 3 pisos, donde el primer piso era la cocina. En la cocina sabía ver medios pupilos, porque era gente que venía de los campos o que venía de afuera, estudiaba ahí. Entonces le daban de comer al mediodía y después a la tarde volvían a sus hogares. Nosotros la primaria prácticamente, tercer grado, cuarto grado y quinto grado, nos daban un solo maestro. Primer grado fue una maestra que era Susana Viga, segundo grado Marta Viga. Después ya nos dio el hermano Adolfo, era exclusivamente un solo maestro por curso, ¿no es cierto?
Y la relación era, la verdad que nos dejaron muy buenas normas de vida, la puntualidad, el respeto, la solidaridad. El día completo debía ser pasado en la escuela. Es decir, nosotros entrábamos a la mañana hasta las 12 y a la tarde 1:15 hasta las 4:30. Estábamos permanentemente en el colegio. Y esa situación hacía que se nos prolongara la casa particular de cada uno en el ámbito del colegio, donde los hermanos, que en aquella época eran todos hermanos, en la primaria, no había profesores extra, sino que eran todos hermanos, se ocupaban tanto de la enseñanza, de las materias, como de la parte física y deportiva de los alumnos. Asegura tu campo en La Segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. El Colegio de los Hermanos Maristas no solo se dedicó a desarrollar una gran labor educativa en la promoción y difusión de los conocimientos curriculares y religiosos, también prestó mucha atención a las disciplinas deportivas. En sus instalaciones contaban con cancha de pelota paleta y hasta con una cancha de fútbol. Precisamente en ese deporte hubo un equipo que supo hacer historia en la ciudad. Lo llamaron Pampero. Que yo me acuerde, había fútbol. Y aparte, pero tenían al lado de la capilla, al lado oeste, tenían unas canchas de tenis. Me acuerdo de las canchas de tenis. Y en la pared sur, que tenía también era un ángulo, había una pared suelta, que ahí se practicaba la paleta, pelota paleta. Los hermanos maristas en la parte deportiva le han dado una importancia muy grande, siempre. Han tenido equipos de fútbol, bueno, Pampero surgió de ahí, es de los hermanos maristas, donde cubrió en Marcos Juárez un lugar muy importante. Campeonatos de pelota paleta, como te decía, campeonatos, tenían mesas de ping-pong, fútbol, ocupaba mucha gimnasia, tenían esos para hacer aparatos. Que los días miércoles y sábado teníamos que ir al colegio, pero exclusivamente a practicar deporte. No importa si ganaba o perdía, pero exclusivamente los miércoles por la tarde en lugar de clase y los sábados por la tarde en lugar de clase eran los momentos de esparcimiento y de deporte organizado. Pampero fue un club que tuvo origen en los hermanos maristas. Después entró en ligas regionales, pero realmente lo más importante que yo creo que hubo fue el abrir el camino para que la parte deportiva y la parte física esté tenida en cuenta en la educación. Así que nosotros ahí practicábamos gimnasia, ahí en el patio del colegio, y jugábamos mucho fútbol, handball, vóley, incluso una anécdota de un profesor que era de Cruz Alta. Un día en una pelea esas de fútbol, que las discusiones que se arman por una patada o por un gol que no fue, dos de los chicos, compañeros míos, bueno, medio que se fueron a las manos. Entonces esta persona hizo que formáramos una rueda alrededor de los dos chicos que estaban discutiendo y le hizo poner las manos atrás a uno y al otro le dijo pegale. Y claro, no podía pegarle a alguien que tenía la mano atrás. Y eso nos quedó una enseñanza de vida de que las cosas no se solucionan a las piñas, ¿no es cierto? Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo.
Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. La primera capilla que tuvo el Colegio de los Hermanos Maristas funcionó desde 1912 y hasta 1939 en el primer piso del viejo edificio. Y a principios de la década del 1940, durante el gobierno del intendente municipal Dr. Juan Moneto, se edificó la capilla actual y en el ingreso a ella hay un lugar muy especial que siempre fue muy visitado, la gruta en honor a la Virgen de Lourdes. Se hicieron dos. La primera estuvo en el patio del colegio y luego, en 1950, se trasladó al ingreso de la capilla. Hubo dos construcciones. La primera gruta se hizo en el patio de la escuela, en un rincón, que después se saca y se lleva adentro, que es la actual que está ahora en la capilla. En las dos tuvieron que ver mi abuelo y especialmente mi papá. Mi abuelo Juan Estañi y mi papá Carlos Estañi. Estos serían los pliegos de condiciones, los cuales redactó mi papá con los hermanos maristas, en qué iba a consistir el trabajo, el material empleado, quiénes se hacían cargo, la mano de obra era mi papá y los materiales los hermanos, el costo de la misma. Se ha rezado el rosario, yo la visito asiduamente, como está entronizada la Virgen de Lourdes, en febrero, que es su día, también, digamos, los que son devotos de la Virgen la sacan en procesión, o sea que es una gruta que está muy, muy visitada. Es hermosa, la gruta, si vos vas y la observás, es preciosa. Para Marcos Juárez y los que son devotos de la Virgen de Lourdes es importante, y también que esté ubicada antes de ir, por ejemplo, a la iglesia, a la capilla ahí de Sagrado Corazón, antes de una misa, ahora que está la escuela. Es un lugarcito donde un rato de recogimiento, a veces agradecer y a veces a pedir. En 1923 se formalizó la Asociación de Exalumnos y en 1959 se sumó la Asociación de Padres de los Alumnos, y ambas fueron hacedoras de grandes logros para la comunidad educativa del colegio, y uno de ellos fue la construcción de la Sala de Cine y Teatro Champagnat, una gran obra que se inauguró en 1963. El edificio antiguo tenía alturas, supongamos, de 3,50 y 3,50 en cada planta. Entonces fue necesario quitar un piso para tener la doble altura que el cine necesita. Y todos esos trabajos fueron hechos por los padres de alumnos y por las comisiones que en aquel entonces se hacían. Al cine, gratísimos recuerdos. El cine era los sábados, a la tardecita noche, y después el domingo tenías matiné, que era a la tarde, y otra función a la noche. Y era muy, muy, muy lindo teatro. Ahí hacíamos siempre la profesora de música, que era Coca Curti, y bueno, hacía teatros, en el cual yo participaba mucho porque siempre me gustó. Y se hacía ahí en el cine. Y íbamos las 3 funciones, porque bueno, ahí jugábamos y volvíamos a estar en contacto con los chicos de la escuela. Forma parte de mi vida, porque cuando jovencita, por supuesto, asistía como en las películas, los matinés del cine Champagnat. Después, durante el periodo marista, que lo usábamos para todos los actos. Y fue una necesidad, de acuerdo a los ojos de los hermanos de aquel entonces, porque aparentemente empezaba a venir el cine un poco más que picaresco. Entonces los hermanos querían que nosotros tuviéramos películas filtradas para que no hubiera posibilidad
de que las películas afectaran nuestra moral. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Para 1963, también se incorpora a la oferta educativa del Colegio Sagrado Corazón la sección de estudios secundarios. La primera promoción de secundaria. Cuando terminamos la primaria, el colegio estaba iniciando la secundaria con la construcción de cursos. La secundaria era todo un lugar nuevo para todos, para nosotros que empezábamos, para los curas que nunca habían tenido el Marcos Juárez, y se nutrían de profesores que no eran clérigos, de profesores, por ejemplo, de contabilidad, de economía, de inglés. Primaria fue eso. En la secundaria ya, si bien había un hermano que se bancaba todas las materias posibles, las materias técnicas como contabilidad eran dadas por profesores extra no religiosos. En ese momento usábamos las aulas de la vieja escuela hasta que estuvo terminado el secundario. Y bueno, y la secundaria fue del año 74 hasta el año 79 que nos recibimos. La secundaria ya fue mixta. La segunda promoción de mujeres que entraron en el Sagrado Corazón, bueno, fue la promoción mía que nos recibimos en el año 79. En el colegio en el año 73, dando una pequeña suplencia, ya era estudiante del profesorado, y en el año 74, en marzo, se retira un hermano marista que lo trasladan a otro colegio y me llaman para cubrir las horas de biología y de geografía que él dejaba vacante. Y en el año 93, los hermanos maristas, ellos también con los directores que estaban en ese momento, el director de ese momento viaja a España. Hice 2 reemplazos como directora y en el año 93, ya casi 94, el hermano vuelve de España, entonces me dicen que se jubiló y que tengo casi la obligación moral de aceptar el cargo porque veían en mí, bueno, las capacidades como para tomar el cargo como directora. Yo siempre estuve dedicada al secundario. Eran estrictos, pero tenían una educación muy, pero muy buena. La verdad, yo estaba muy conforme con ellos. Eran estrictos. Exigían lo que realmente tenían que exigir. Bueno, nosotros teníamos un cuaderno de caligrafía, escribíamos la B, hecho, la C, y todo, la mayoría salía con buena escritura, con buena caligrafía. El hermano José María Mazuelas, de él se trata, fue una persona que nos marcó a todos, porque esta persona vino formada de España por grandes filósofos y él esa sabiduría nos la contagió a nosotros y nos dejó esa impronta de valorar todo lo que sea de tipo filosófico, y realmente estuvimos en la primera, en 2 años que estuvimos en el colegio, nos ayudó a pensar. Eran gente muy, muy disciplinada. Yo recuerdo, tanto en la primaria como en la secundaria,
a ver un hermano marista en la puerta con sotana, controlando, por ejemplo, que el pelo no nos toque en el cuello de la camisa, y si nos tocaba el cuello de la camisa nos hacían ir a la peluquería y que volvamos lo más rápido posible. Era una mezcla de rectitud, de seriedad. Sí, traté de que siempre no me faltaran el respeto a los chicos. También supe respetar a los adolescentes, porque creo que ahí hay una clave fundamental. Uno, si al adolescente lo respeta, el adolescente respeta al docente. Y logré una muy linda relación con mis alumnos, a tal punto que el día de hoy me los encuentro todavía y me recuerdan bien y yo los recuerdo a ellos con mucho amor. Siempre cargado de mucho cariño y amor. Es decir, me encantó siempre lo que hice. Realmente para mí fue una misión. La Congregación de los Hermanos Maristas, existente en la Argentina desde 1913 y presente en Marcos Juárez a partir de 1908, termina su labor en la ciudad en 1996, cuando se transfiere el Colegio Sagrado Corazón a la red de colegios FASTA. Los hermanos maristas en ese momento estaban teniendo unas pequeñas dificultades con la cantidad de vocaciones para sumar más hermanos, y fue donde le faltaba gente para poder venir a Marcos Juárez. Entonces fue que en ese momento el hermano Fermín, que estaba como apoderado legal del colegio, decidió ir a hablar con Monseñor Lisandro de Villa María, y bueno, y Monseñor Lisandro le dijo de que había una institución de iglesia que se llamaba FASTA, en la cual él se iba a contactar para ver la posibilidad de hacer el traspaso de este colegio. En el año 95, ya como directora estable, recibimos una carta en ese momento del director general de los maristas, el hermano Carlos Huidobro, donde nos comentaba que había una reformulación de los colegios maristas. Ya prácticamente no había hermanos maristas aquí en el colegio, había 1 o 2 en ese momento. Recibimos esta noticia de que se iba a transferir el colegio a FASTA, que era la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Por supuesto que esto produjo una gran movilización al principio, tanto a nivel docente como a nivel padres, como a nivel alumnos, porque bueno, no sabíamos exactamente qué era ni cómo era. Y ya en el año 96, fines del 96, creo que fue en septiembre, ya estuvieron las autoridades de FASTA acompañándonos. Después, por supuesto, nos dimos cuenta que era un cambio solamente de gerencia, digamos, pero que de alguna manera apuntaban a lo mismo, que era la educación de los jóvenes y la evangelización de la cultura. La misma misión tanto de los maristas como de FASTA. La comunidad de Marcos Juárez y la comunidad educativa del colegio pudo observar que lo que el colegio proponía siempre fue a puertas abiertas, que a nadie se integraba a todas las familias. Hoy el colegio tiene lista de espera en casi todas las aulas. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Aquella congregación de los hermanos maristas, creada en Francia en 1817 por Marcelino Champagnat, llegó a la Argentina en 1903 y luego de fundar 2 colegios, al tercero lo hizo en la por entonces Villa Marcos Juárez. Los hermanos maristas Fernando, Julio Benjamín y Vicente Ferrer dieron el puntapié inicial para que esta comunidad educativa sea una nueva opción de enseñanzas para las familias locales y de la región.
y los integrantes de la congregación tienen desde siempre una vocación particular. Los hermanos no son clérigos y en la selección de nuevos postulantes para el noviciado no se busca a aquellos que tengan aspiraciones de sacerdocio. Lo que requieren es que posean aptitudes especiales para la misión de educar. Y la misión, aquí en Marcos Juárez, la cumplieron. Muy buena educación, muy buena educación. Educación en general, porque ahí debía hacer mucho respeto, más que eran otras personas distintas, eran como un cura, eran hermanos maristas, pero tenían sotana. Y el pilar de educación, porque ahí mucho respeto había por todos, de abajo a arriba, y de arriba a abajo también, pero mucha educación. Para Marcos Juárez ha sido un lugar preponderante. Era uno de los lugares donde el varón, porque era solamente para varones, tenía un lugar para compaginar la enseñanza con el deporte. Le daban mucho lugar al deporte. Y para mí, de forma personal o particular, yo empecé en primero inferior y estuve los 11 años en el colegio. Y me crié prácticamente ahí adentro. Es parte de mi vida. La necesidad de los alumnos que no eran de Marcos Juárez fue cubierta muy bien por los maristas, porque en algún momento hubo pupilos, hace muchos años. El colegio a mí me ha dejado marcado porque no solo apuntaba a que uno fuera bueno en las materias técnicas, sino que apuntaba a que la formación moral de cada persona hubiera sido tenido en cuenta a partir de qué los hermanos y qué los profesores tenían como valores para inculcarnos. Yo creo que para Marcos Juárez marcó una impronta muy importante, o sea, tiene muchísimos exalumnos y bueno, y éramos todos iguales, íbamos todos vestidos iguales, nosotros teníamos un uniforme, una sola zapatilla todo, un solo pantalón todo, la misma marca, la gente que no podía se lo becaba, incluso había gente que también se quedaba a comer ahí. Me marcó mucho la puntualidad, el respeto hacia los demás, la solidaridad. Tal es así que yo tengo 4 hijos y bueno, mis 4 hijos fueron ahí. Es uno de los colegios referentes de la comunidad, un colegio reconocido y renombrado no solamente a nivel local, sino a nivel provincial, en las evaluaciones de aprender. Que a nivel nacional el colegio está muy bien posicionado. Es un colegio que le ha dado a la historia de Marcos Juárez muchas alegrías. La gente lo quiere mucho. Bueno, yo tengo el ejemplo de mi familia. Mi padre ha sido exalumno en aquel momento de la primaria, fueron pupilos del colegio. Era el momento donde tuvo internado y venían gente de distintas poblaciones, un colegio de la familia. Las familias eran muy allegadas a él. La gran fortuna que tuve en mi vida fue poder hacer lo que me gustaba. Es decir, desde muy pequeña yo jugaba a ser maestra. Toda mi travesía en 31 años de estar en el colegio, hacerlo siempre con mucho cariño y mucho amor. Y fundamentalmente queriendo a la gente, tratando de formar a buenas personas, tratando de dar el ejemplo, tratando de actuar con rectitud, pero también hablando mucho con los chicos. Yo hoy me siento muy respetada, me siento feliz, porque creo que estoy cosechando lo que sembré. Cumplí años hace muy poco y bueno, el recibir tantos saludos de exalumnos y el que me recuerden de tan linda forma o linda manera, eso ya me llena de plena satisfacción.
con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Argentina es el país de Latinoamérica y de habla hispana en donde el rugby encontró su mayor desarrollo. El primer partido se jugó en 1873 y poco más de un siglo después, en 1977, en estas tierras del sudeste cordobés, un grupo de amantes de este deporte decidieron fundar una nueva institución para la práctica y promoción del rugby, y lo lograron, porque de aquí salieron varios e importantes jugadores que trascendieron a nivel nacional e internacional. Y este club, el pasado 6 de junio, cumplió 45 años de vida, y la semana que viene, Marcos Juárez les contará su historia. Hasta entonces, y gracias por la compañía.